Hola, buenas tardes. En la sección de hoy vamos a ver lo que es el plan de manejo ambiental. Esto en el marco del desarrollo de sus trabajos del curso. Una vez ya inventariado y una vez ya identificado los diferentes impactos de- del estudio que están realizando ustedes, la idea es que se empiece a plantear lo que es el plan de manejo ambiental. Entonces, para esto vamos a generar una línea base en lo que respecta a esta temática. Ahora bien, este es el contenido de la sección de hoy. Inicialmente una definición de lo que es un plan de manejo ambiental. Posteriormente, lo que son los tipos de medidas que pueden definirse en los estudios de impacto ambiental, las soluciones tecnológicas que se tienen planteados y aceptados a nivel internacional para disminuir los impactos ambientales. Estas soluciones pues son muy amplias porque abarcan distintas esferas o distintos ecosistemas o elementos de la naturaleza, por lo tanto se van a dar unas partes, una parte hoy y otra para la próxima sección. Y a lo largo de la exposición, lo que son ejemplos de medidas comunes de prevención, mitigación, corrección y control de impactos ambientales en los proyectos. Ahora bien, esta es la estructura general de lo que es un estudio de impacto ambiental. Entonces, un documento que se entrega a una entidad territorial para obtener una licencia ambiental propiamente debe tener como mínimo estos elementos. Primero, lo que es el proyecto y sus acciones. Entonces, en esta sección está identificado el proyecto, está descrita los distintos elementos, el objetivo, la zona de estudio y demás. También está lo que vienen siendo las alternativas y la justificación de la solución que se adoptó. Entonces, para el proyecto que se está planteando, la construcción de una escuela, una carretera, la intervención de una empresa en un ecosistema y demás, pues existen distintas alternativas, entre ellas, por ejemplo, la que es la alternativa nula, que es la no intervención. Entonces, en esa sección se identifican esas distintas alternativas que hay. Posteriormente está lo que es el inventario ambiental. Está definida pues primero por la delimitación de lo que es la zona de estudio, posteriormente eh, lo que es una identificación de fuentes secundarias, cuál es la línea base con la cual se cuenta información, ya sea de la flora, de la fauna, del suelo, de los distintos recursos naturales que hay en esa zona que se va a intervenir. Posteriormente se procede a hacer lo que es una cartografía de todas esas variables, ya viene siendo riesgos de inundación, zonas de recarga del acuífero, eh, lo que es el inventario de la diversidad de especies animales, vegetales y demás. Lo que es el inventario ambiental viene siendo la línea base de lo que respecta al ecosistema en el cual se está interviniendo. Entonces, en esta parte, inicialmente lo que se debe hacer es una delimitación del área de estudio, posteriormente una identificación de esas fuentes de información secundaria, es decir, con qué información contamos en lo que respecta, por ejemplo, a la cantidad de agua, a la diversidad de especies, sí, al tipo de suelo, como toda la información existente. Posteriormente de este inventario ambiental se tiene que hacer es una confirmación de esta información y generación de nueva información para posteriormente hacer una cartografía de lo que viene siendo la zona de estudio en términos de lo que yo quiero analizar, en términos del impacto posible que podría tener esta obra. Entonces, digamos, dentro de esta cartografía podría ser mapas del acuífero, diversidad de plantas distribuidas a lo largo de la zona de estudio, tipos de suelo, nutrientes, ¿sí? Entonces allí en este tema de la cartografía ya viene siendo como la espacialización de toda esta información, ya sea secundaria o la primaria que se recolectó en campo. Y por último viene siendo lo que es la relación de los distintos aspectos ambientales para la zona de estudio. Entonces, del inventario ambiental, posteriormente se pasa a lo que es la identificación y la valoración del impacto, que eso es lo que hemos estado viendo a lo largo del curso. ¿Sí? Una vez se tiene como la línea base, a partir de las acciones que se están planteando del proyecto, ¿sí? Identificar cuáles son esos posibles impactos, ya sean positivos o negativos, sobre el ecosistema. Entonces, basado en esto es que se empieza a plantear el plan de manejo ambiental
que es el que corresponde a esa sección, y ese está enmarcado principalmente en lo que son las medidas protectoras y las medidas correctoras que se pueden llevar a cabo. Una vez se tiene planteado este plan de manejo ambiental, que es una parte importantísima de lo que es el documento del estudio de impacto ambiental, se procede a lo que es la definición de este programa de vigilancia. Entonces, este programa de vigilancia tiene un objetivo central que va a depender del proyecto y pasa como por unas distintas etapas. Entonces, primero está el objetivo, la recolección de la información en función de ese objetivo que se ha planteado, la interpretación de esta información y finalmente la retroalimentación para el objetivo, para saber si se está cumpliendo propiamente el objetivo de lo que es el plan de manejo ambiental, ¿sí? Que sea el impacto el mínimo posible. Y este es un documento ya sintetizado con toda esta información. Hay que tener presente que este documento del estudio de impacto ambiental no necesariamente es una licencia ambiental. Este es básicamente el documento que se somete a revisión de la entidad territorial local, que en el caso de Colombia sería como el ANLA, que es la encargada de dar estas licencias ambientales, que lo hace basado en este estudio de impacto ambiental. Entonces, una vez el ANLA recibe este documento, se encarga de enviar unos profesionales al área de estudio para hacer recolección de información, para hacer entrevistas, estar con la comunidad, las personas que desarrollan el proyecto y demás. Y en función de este documento, en función de estas visitas y de corroborar esta información, es que ya acepta o no acepta el proyecto y asimismo pues da o no da la licencia ambiental. Entonces, de este documento surge lo que es la evaluación de los impactos ambientales, que es lo que hemos venido realizando a través del curso, que es el procedimiento en el cual se identifican, evalúan y describen los distintos impactos ambientales que pueda generar dicho proyecto en el ecosistema. Entonces, esto va a ser función, por ejemplo, de los recursos, ya sea desde el agua que se está captando para la construcción, los recursos que se extraen de otras áreas y se llevan hasta el lugar de construcción o el lugar de ejecución del proyecto. Y asimismo, no solamente los recursos extraídos y usados, sino también los elementos que se puedan generar y puedan afectar los distintos ecosistemas, ya sea el agua, ya sea el suelo, el aire, el ecosistema en general. Entonces, en esta sección de evaluación de los impactos ambientales es donde se identifican y se evalúan todos estos impactos debidos al proyecto. En función de estos impactos, ¿sí? Es que se genera lo que es propiamente el plan de manejo ambiental. En eso se establece de manera detallada cuáles son esas acciones que se deben llevar a cabo para, en primer lugar, prevenir, que es como lo primordial. Si no se puede prevenir, entonces mitigar, controlar o corregir como todos los posibles efectos o impactos ambientales que se puedan generar a través del proyecto. Entonces vamos a ver como cada una de estas etapas para que empiecen como a plantearlas en función de su zona de estudio. Entonces, inicialmente está la prevención, para que lo tengamos en cuenta. Eso es como a lo que siempre se quiere enfocar el plan de manejo ambiental. En la medida de lo posible, que sea la parte de la prevención. Entonces, esas acciones se tienen que tener en cuenta para cada fase del proyecto, ¿sí? Se puede ver desde el punto de vista del proyecto como tal o desde el punto de vista de los elementos o del ecosistema. Entonces, si hablamos del proyecto como tal, normalmente se puede dividir en términos generales en tres fases, lo que es la construcción, la función u operación y el abandono. Incluso se podría dividir en dos, dado que el abandono no es una fase que comúnmente se incluye en los distintos proyectos que se están implementando, ¿sí? Porque el abandono normalmente no se tiene en cuenta, a menos de que sea, por ejemplo, un relleno sanitario o una cantera que se tiene como un espacio o un tiempo de vida útil, y una vez terminado este tiempo de vida útil, pasa por un proceso ya como de disposición final o de cierre propiamente, en el cual incluso en este punto es donde más impactos se pueden llegar a generar en el ambiente. Entonces, normalmente es la fase de construcción y la fase de funcionamiento y operación. Entonces, esas acciones que se plantean en el plan de manejo ambiental pueden ser enfocadas propiamente en las distintas fases del proyecto. Esto incluye en qué momento los vamos a aplicar, en qué cantidad y cuánto va a ser el costo de esas acciones. También se pueden
se pueden plantear aplicar sobre los distintos elementos del ecosistema, como podría ser, por ejemplo, el clima, el aire, el suelo, el agua, o la vegetación, el fauna, el paisaje y la geología. Incluso, no solamente se plantean esas acciones correctivas de mitigación o de prevención sobre los elementos del ecosistema, sino incluso sobre los mismos efectos que se generan del ecosistema. Entonces, hay que tener en cuenta como estos tres nichos de acción de, de las distintas acciones correctivas. Recordémoslo bien, en las fases del proyecto, en los elementos del ecosistema o incluso en los efectos sobre los elementos del ecosistema. Serían como esos tres. Ahora bien, esas son las cuatro etapas que se habían mencionado previamente en lo que corresponde al plan de manejo ambiental. Vamos a ver detenidamente cada una. Básicamente, primero es en lo que les hacía énfasis, que es las medidas de prevención. ¿Sí? En el caso de que no se pueda aplicar la prevención, pues ya obligatoriamente toca empezar a pensar en lo que es la mitigación de esos efectos para que no tengan un impacto tan grande. Tanto las medidas de prevención como la mitigación se pueden hacer sobre las distintas fases del proyecto o en su defecto sobre los distintos elementos del ecosistema. Si no se puede ni prevenir ni mitigar estos efectos adversos, ya a lo que se recurre son a las medidas de control. ¿Sí? Esa medida de control ya no es propiamente sobre el proyecto, sino sobre los elementos del ecosistema. Y por último, en el caso de que no se pueda ni prevenir, ni mitigar, ni controlar los efectos, ya vendría siendo medidas de compensación, que es la que ya sería como la última opción. Bueno, en lo que respecta a las acciones de prevención, la idea principal de esta fase o de esta clasificación de las acciones es evitar al máximo la aparición de los efectos negativos que actúan directamente sobre la fuente o origen de los impactos ambientales. En lo que respecta a las acciones de prevención, estas lo que buscan es evitar al máximo estos efectos negativos sobre el ecosistema. Entonces aquí hay distintas tecnologías que no se basan como en las llamadas al final del tubo, sino que se trata en, por ejemplo, no generar el residuo sólido, en no contaminar el agua, en no afectar el suelo directamente, sino que se trata como de esas acciones previas, ya sea en la construcción o en sí en la operación del proyecto que se está llevando a cabo para que no se genere ningún tipo de impacto sobre el ecosistema. Entonces, en el caso tal de que no se puedan estas acciones de prevención, ya toca es pensar en las acciones de mitigación o, o medidas correctoras, que ya aquí lo que les menciono, lo que es son medidas al final del tubo, por ejemplo, lo que es el tratamiento del agua residual, el tratamiento de lo que son los residuos sólidos, la transformación de esta materia y demás. Entonces lo que se busca es minimizar el impacto cuando ya este es inevitable, cuando ya no se puede tratar en la fase anterior, que es la de prevención. Entonces aquí se intenta es restaurar para reducir o eliminar las afecciones que ya se han producido. Entonces, básicamente lo que se busca es tratar los desechos o las emisiones que ya son existentes, ya sea en la atmósfera, en el agua o en el suelo. Cuando no se puede ni prevenir ni mitigar, ya vienen siendo propiamente las acciones de control. Estas acciones ya son propiamente medidas paliativas, ¿sí? Que se adoptan cuando no se puede atacar las causas de los efectos o los impactos del proyecto. Entonces estas medidas siempre lo que buscan es reducir los impactos negativos que tenga el proyecto cuando no es posible modificar ni los componentes o algunas medidas de mitigación que aseguran una reducción de los impactos. Entonces aquí hay unas diferencias en lo que es propiamente la mitigación, las acciones de mitigación y las acciones preventivas. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas preventivas, siempre nos preguntamos, por ejemplo, de dónde provienen estos desechos y estas emisiones. Del conocimiento de esta información, ¿sí? Se puede plantear distintas acciones que permitan reducir al máximo esos desechos o emisiones, por ejemplo, cambiando algunos elementos de las fases de producción, ¿sí? Cambiando la materia prima, por ejemplo, para reducir al máximo los desechos que se pueden generar,
Y cuando hablamos de mitigación, es como que ya se ha generado este residuo, ya se ha hecho esta emisión, entonces ya hablamos es de cómo podemos tratar estos desechos, ¿sí? O cómo podemos disminuir estas emisiones para que no afecten demasiado la atmósfera o estos vertimientos para que no afecten demasiado al recurso agua. Cuando hablamos de acciones preventivas, siempre se habla de la acción, o sea, se prevé la generación o el impacto, entonces siempre se está como accionando antes de que aparezca el impacto propiamente. Mientras que en la mitigación hablamos es de reacción, es decir, una vez se ha generado el impacto, factor contaminante que puede afectar el ecosistema. Entonces ya se habla de la reacción, por ejemplo, el establecimiento de una planta de tratamiento de agua residual. Ya sí es reaccionando a lo que es la generación del vertimiento para ya tratar el agua residual propiamente. En acciones preventivas hablamos de que puede ayudar a reducir los costos si se plantean correctamente, mientras que mitigar siempre habla de costos adicionales, porque implica la creación de una planta de tratamiento, el pago del personal para manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Entonces, allí es donde entran las ventajas de lo que vienen siendo las acciones preventivas sobre las acciones de mitigación. En las acciones preventivas se habla de la prevención de los desechos y las emisiones desde la fuente, así evitando, por ejemplo, algunos procesos o materiales potencialmente tóxicos o materiales que probablemente no se presten para lo que es una reutilización. Mientras que en acciones de mitigación se habla de soluciones al final del tubo, tecnologías de reparación, almacenamiento de emisiones, transformación de la materia, reducción de las cargas contaminantes y demás. En acciones preventivas se habla de lo que es la protección ambiental, en el cual está dentro como una parte integral del diseño del producto o de la ingeniería del proceso. Entonces, ya aquí se habla de lo que es diseño inteligente, en el cual se plantean las acciones para reducir los impactos, incluso desde el mismo diseño del material, el mismo diseño del producto, del servicio que se está prestando en general. Mientras que en la mitigación, la protección ambiental entra después de que se han desarrollado, después de que se han pensado y diseñado los productos y procesos. Los problemas ambientales que se abordan se hace en todos los niveles y en todos los campos en lo que respecta a las acciones preventivas, mientras que en la mitigación siempre se resuelven desde el punto de vista tecnológico. En el primero se resuelven de distintos ámbitos, es un poco más integral. Las medidas preventivas, la protección ambiental siempre va a ser como el asunto de todos, siempre lo que les hablo, lo que viene siendo la integralidad de los distintos actores en todos esos procesos, mientras que en la mitigación, la protección ambiental siempre es cuestión como de los expertos competentes en el tratamiento de agua residual, de los expertos en la recuperación del suelo, en recuperación de la biodiversidad y demás. Las acciones preventivas siempre tienden a reducir el consumo de material y energía, mientras que la mitigación aumenta el consumo de material y energía en esos procesos de tratamiento, ¿sí? Entonces, las medidas que se están planteando de tratamiento o propiamente de mitigación o prevención, siempre se tiene que preguntar cuáles son estas medidas, ¿sí? Esas van a depender siempre de las alternativas que se están planteando. Cuando hablo de alternativas es el proyecto que se está planteando, qué alternativas distintas pueden surgir, además de la nula, además de la que se aceptó y además de las otras demás alternativas que se tienen. Entonces, se puede preguntar cuáles son esas medidas que se van a plantear, qué es función de las alternativas, cuándo se van a aplicar. Siempre se tiene que pensar en la aplicación lo antes posible para que no se dé el impacto en el ecosistema y cuánto. Eso es en términos como del costo que va a generar para la empresa, para el proceso o indistintamente para la entidad que está encargada de ejecutar este proyecto, el costo que se va a asociar a todas estas medidas que se van a implementar para reducir el impacto negativo que se pueda llevar a cabo en el entorno de intervención. Entonces, esos aspectos, al igual que lo que vimos anteriormente, se pueden plantear las acciones sobre los distintos elementos del ecosistema, el clima, el aire, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje o la geología. Entonces, es en función de lo que les planteé anteriormente, estas medidas
de prevención, de mitigación, de control y de compensación es que se plantea lo que es el plan de manejo ambiental. En este se incluye, además de lo que se mencionó anteriormente, los planes de seguimiento y monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. Entonces, de esta metodología de seguimiento siempre se hace en función de un objetivo, ¿sí? Y este objetivo, por ejemplo, va a ser la disminución del impacto dependiendo del plan o dependiendo de la intervención que se esté realizando. Entonces, de esos planes de seguimiento es muy importante que siempre se tienen que plantear, son unos indicadores que permitan la cuantificación de los distintos impactos y que este seguimiento y este monitoreo se haga de una manera continua y periódica en esencia, para que así se pueda realizar la valoración de estas medidas correctivas o de prevención y así darnos cuenta de que sí está funcionando. Entonces, en el caso de que al estimar o cuantificar estos indicadores y se da, por ejemplo, de que no se está cumpliendo con el objetivo en ese proceso de retroalimentación en el cual está el objetivo, recolección de la información, interpretación y la retroalimentación. Si se da cuenta de que no se está cumpliendo con el objetivo, hay que preguntarnos si la medida correctiva, preventiva, de mitigación está siendo aplicada. Si la respuesta es que sí, está siendo aplicada, tal vez no se está aplicando correctamente o tal vez no es suficiente para lo que se tenía planteado inicialmente. Entonces, para eso es muy importante que en este punto los indicadores sean de tipo que se puedan cuantificar y que se haga un seguimiento periódico y continuo una vez implementado el proyecto. Entonces, partiendo de la segunda acción principalmente, que es la de mitigación, que lastimosamente es como la que normalmente más se aplica, porque muchos de los proyectos que se realizan difícilmente se puede pasar por la fase de prevención, o si se hace, digamos que el impacto puede tener cierta proporción, pero siempre va a haber una parte del impacto que se va a reducir al final del tubo, es decir, como soluciones tecnológicas que disminuyan este impacto propiamente en el ecosistema. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, si hablamos de aguas residuales, vamos a ver algunas tecnologías comúnmente utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales, pero esta va a depender mucho como de la actividad que se esté realizando. Por ejemplo, si hablamos de aguas residuales de una industria avícola, van a ser muy distintas, por ejemplo, a la industria láctea, a lo que es el beneficio animal, o las aguas residuales municipales. Esas aguas todas tienen distintas características organolépticas, características físico-químicas y microbiológicas, y en función de estas características es que se va a plantear un tratamiento para las mismas. De estas mismas industrias, avícola, láctea, beneficio animal la parte municipal también tiene una generación de lo que son los residuos, por ejemplo, en la parte avícola, en la láctea, el beneficio animal, que son residuos principalmente pues, orgánicos, y los residuos pues, municipales que se dan en mayor cantidad y van a depender pues, de la población. Estos dos aspectos, el tema del agua y el tema de los residuos, son como los principales que se tienen en cuenta en cada uno de los proyectos o de los planes de manejo ambiental, pero también van a ser función de la actividad que se esté evaluando, porque también hay otras en las cuales es preponderante el tema del sonido, por ejemplo, más que el tema del agua residual o de la generación de residuos. El tema de la contaminación del aire por gases o por materiales particulados principalmente. El tema de la afectación de los suelos también son como otros factores que se deben tener en cuenta en lo que viene siendo este tema de las soluciones tecnológicas para la disminución de los impactos. Entonces, si hablamos de lo que es el manejo de los residuos en términos generales, siempre se habla de esta pirámide invertida en el cual se priorizan lo que es el tema de la producción más limpia. En esta producción más limpia se busca reducir los costos y aumentar las utilidades de la empresa, pero que esta reducción siempre vaya en función de lo que es la reducción de la generación o el tratamiento desde la fuente u origen de los residuos, para que así, en términos de la cantidad o peligrosidad, se han disminuido los residuos. Entonces, una vez
digamos que este tema de producción más limpia entra dentro de lo que es la prevención de la contaminación y la eficiencia energética. En el caso de que no se pueda prevenir esa generación de este residuo, pues se busca que al menos si se está generando, que este residuo pueda ser reciclable, pueda tener algún tipo de reuso o algún tipo de recuperación. En el caso de que no, ya entramos en la fase de mitigación, que ya es el tratamiento de este residuo, ¿sí? Si este puede ser disminuido su peligrosidad en términos de toxicidad o disminuir su volumen en términos de la cantidad de espacio que puedan ocupar. Y como última disposición o como último elemento se tiene lo que es la disposición final del residuo, que ya es la última fase.